Amén. ¿A cuánto le gustan los bienes de enseñanza? Amén. Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que vive y reina. Somos el Centro Cristiano Embajadores de Cristo y este es el viernes de enseñanza. ¿Cuándo vinieron a aprender algo nuevo hoy? Me encantan los viernes. Y no sé si a usted le gusta tanto más como a mí los viernes de enseñanza. Hoy vamos a ver una palabra que seguramente usted no ha escuchado antes. Así que, y aquí hay mucha pregunta de mercadito, así que espero que tenga lápiz y papel. Porque a lo mejor el domingo el pastor pregunte algo de lo que vamos a hablar hoy. Aleluya. De una vez, vaya conmigo al libro de Zacarías. Vaya conmigo a Zacarías. Zacarías está antes de Malaquías. Zacarías capítulo 11. Vamos a ver un tema maravilloso. Un capítulo complejo, profético, pero que contiene aspectos importantes sobre el rechazo del Mesías. Ya llegó a Malaquías. Zacarías capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 4 hasta el 17. Del 4 al 17 de Zacarías 11. ¿Lo tiene? Así ha dicho Jehová mi Dios: apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice: bendito sea Jehová, porque he enriquecido. Ni sus pastores tienen piedad de ellas. Por tanto, tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque he aquí yo entregaré los hombres cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Versículo 7. Apacentaré pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados. ¿Cuántos callados tomó? 2 callados. Esto es importante aquí. Y tomé para mí 2 callados. El uno puse por nombre gracia. ¿Cómo se llama el primer callado? Y el otro ataduras. Anótame esa. Un callado se llama gracia y el otro se llama ataduras. Y apacenté las ovejas. Versículo 8. Y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos y también el alma de ellos me aborreció a mí. Escucha lo que dice ahí, mi hermano. Y dije: no os apacentaré. La que muriere, que muera, y la que se perdiere, que se pierda, y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Tomé luego mi callado gracia y lo quebré, para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos, y fue deshecho en ese día. Y así conocieron los padres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y los versículos 12 y 13 en mi Biblia están en rojo. Dice así: y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo.
y pasaron por mi salario 30 piezas de plata. ¿Cuánto fue el salario que le dieron? Y me dijo Jehová, versículo 13, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en casa de Jehová. ¿Dónde echó las 30 piezas de plata? En la casa de Jehová al tesoro. Versículo 14. Quebré luego el otro cayado. ¿Cómo se llama el otro cayado? Mira cuántas veces lo han dicho cuando yo pregunte eso. Espero que los recuerdes. Quebré luego el otro cayado, ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Y dice el 15, y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato, porque he aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Y dice el 17, ay del pastor inútil. ¿Cómo era ese pastor? Inútil. Que abandona el ganado, hiera la espada a su brazo, y su ojo derecho del todo se secará su brazo, y su ojo derecho será enteramente oscurecido. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso a esa palabra fiel y digna de ser recibida por todos los que estamos aquí? Mi hermano, esta palabra es poderosa. Tal vez usted, cuando ha leído Zacarías, leyó este capítulo, pero no leyó con el detenimiento para entender lo que dice ahí y qué Dios nos quiere enseñar. Así que, mi hermano, vas a aprender mucho en esta noche sobre lo que Dios nos enseña en ese capítulo maravilloso. Hay asuntos proféticos, hay asuntos de la cual Dios nos enseña. Y Dios está haciendo alusión a un pueblo que no es el Centro Cristiano de Embajadores de Cristo. Dios está hablando aquí de un pueblo que no quiere ser guiado por Él. Dios está hablando aquí de un pastor, hablando de Zacarías, porque Zacarías representa a Dios en este capítulo. Y Dios le da a Zacarías la orden de renunciar como pastor de un rebaño que no quiere ser pastoreado. Y como si usted prestó atención a la lectura, ahí hay una serie de cosas, mi hermano, maravillosas, proféticas, que es importante que el pueblo de Dios entienda. Mi hermano, una de las cosas que se resalta aquí es que el pueblo rechazó el pastorado de Dios. No valoraron a su pastor. Querían hacer lo que le daba la gana y rechazaban ser guiados. Bueno, eso no ha cambiado hoy. Eso no ha cambiado. Hay gente que no quiere que tú le digas nada. Quieren hacer lo que le da la gana. No quieren atender las sugerencias que el pastor le da en alguna faceta de su vida personal, donde a grandes rasgos no están actuando bien. Y en este pasaje la Biblia dice que el pueblo rechazó. Y si usted prestó atención, llegó un momento en que el pastor le dijo, bueno, pónganme ustedes el salario que usted me merezco, pues. Y yo quiero hacer una pregunta antes de continuar. Para ustedes, ¿cuánto vale la pastora y este servidor como pastores? Demuéstralo con un aplauso. Si el aplauso es de Chihuimaní. Aleluya. Gloria a Dios.
Aleluya, gracias. Y este es un tema importante. Yo quiero hablar de 3 aspectos importantes aquí, en este pasaje de Zacarías capítulo 11. El primer punto es la misión que Dios le dio a Zacarías como buen pastor. Vamos a leer del 4 al 7 nuevamente. Zacarías 11, del 4 al 7 dice: así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza. Dios le está diciendo, Dios le dice a Zacarías, Zacarías es el buen pastor que está representando a Dios aquí. Y Dios le dice, apacienta mis ovejas, y dice, de la matanza, es decir, del juicio que Dios va a traer a ellos por no querer dejarse guiar por él. Y dice el versículo 5, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice, bendito sea Jehová, porque he enriquecido. Ni sus pastores tienen piedad de ellas, por cuanto no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra. Esto le dice Dios a Zacarías, que va a pasar con el pueblo. Dice Jehová, porque he aquí, yo entregaré los hombres cada uno en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de mis manos. De sus manos, perdón. Y dice en el 7, apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados. Este aspecto de los callados es de suma importancia aquí. Y hablé del primer callado llamado gracia y el otro ataduras, y apacenté a las ovejas. Observa la herramienta que Dios usa aquí para referirse al pueblo que no se deja guiar por él. Habla de callados. Todos sabemos que el callado son varas, ¿sí o no? Moisés tenía una, Aarón tenía una. Es más, la vara de Aarón todavía está en alguna parte del mundo, dentro de ese cofre maravilloso. ¿Qué otra cosa hay ahí? Voy a preguntar eso un domingo, ¿ves? Pregunta de mercadito. ¿Qué más había además de la vara de Aarón? Gloria a Dios. Todo eso representaba la presencia de Dios. Aleluya. Así que Dios, hablando con su profeta, le da instrucciones y le dice, y menciona 2 callados. Uno, ¿cómo se llamaba el primero? Gracia. Gracia. Gracia significa, anótame esto porque cuando yo pregunte no me eches cuento. Gracia representa la protección divina de Dios. Representa a la protección que Dios le da a su pueblo. Eso era lo que significa el callado de gracia. Saber que Dios nos va a proteger en todo tiempo. ¿Cuánto le gusta eso? El otro callado se llamaba atadura. Atadura, que también se puede llamar unión o vínculo, habla de la unidad del pueblo de Dios. Habla de la hermandad que existía en Israel y Judá, que son las ciudades que se menciona aquí. Habla de lo bien que se deben llevar los hermanos en Cristo. Alguien dijo amén. Mi hermano, nosotros tenemos que llevarnos bien con nuestros hermanos. Aquí no puede haber calle arriba ni calle abajo.
El que se sienta atrás tiene que llevarse bien con el que se sienta adelante y viceversa. Mi hermano, no se vale que usted pase a su hermano sin saludarlo. Digo, estoy hablando de manera consciente, porque a veces pasa. A veces el pastor o la pastora pasa a alguien y no lo saludó, y ya ese es un problema. La pastora no me saludó. Mi hermano, pero yo me estoy refiriendo a cuando conscientemente pasas a alguien y no lo saludas. Eso no se vale en el pueblo de Dios. Nosotros debemos saludarnos. Dios te bendiga. Ese es el lenguaje nuestro. Amén. Y ese cayado de ataduras refleja, pero recuerden que ese cayado más adelante se quiebra. Y ya es otra cosa cuando se quiebra. Pero el cayado, ¿cuántos recuerdan cuando Dios le dijo a Moisés, levanta tu vara, no me mires a mí, dile al pueblo que camine? ¿Cuántos recuerdan el pasaje? Y Dios utiliza ese mismo texto, el primero, para hablar de la protección que Él nos va a dar siempre que creamos en Él y nos dejemos guiar por Él. Y el de atadura se refiere a lo que Dios quiere con sus hijos, que nos amemos unos a otros. Ese es el mandamiento que Él nos dejó, que nos amemos, que el bien que quieres para ti también lo quieras para tu prójimo. Algunos no dijeron amén, pero es así está en la Biblia. Tenemos que amarnos, y eso Jesús lo dijo: la gente sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Amén. Dale un fuerte aplauso al que vive y reina. Aleluya. Así que mientras el pueblo de Dios era guiado por Él, no había problemas. Sin embargo, en el versículo 8 empieza la cosa aquí. Versículo 8. Recuerden que estamos en Zacarías 11. En el versículo 8 dice: y destruía 3 pastores en un mes. La sangre de Cristo. Pues mi alma, y aquí viene la cosa, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos, ¿qué dice en su Biblia? Me aborreció a mí. Así está en la Biblia. Dios está diciendo: este pueblo me aborrece, no quiere ser guiado por mí. Eso trajo como consecuencia que yo me impacientara con ellos. Mi hermano, que no nos pase eso. Que no nos pase que seamos rebeldes a la dirección de Dios. Lo que a Dios, mi hermano, a Dios le encanta que nosotros nos dejemos guiar por Él, que creamos ciegamente en Él. Por eso fue que Dios le alzó la voz a Moisés cuando le dijo, cuando estaban ahí en el Mar Rojo y venían los egipcios atrás, que le dijo: ¿para qué me estás mirando a mí? Levanta tu vara y camina. Y mi hermano, para eso hay que tener fe. Por eso hay que tener fe, porque la distancia de orilla a orilla era larga. Y mi hermano, el pueblo de Dios sabía hacer ladrillos de paja, no sabía nadar. Así que cuando ellos llegaron ahí en los árboles del mar, ellos dijeron: hasta aquí llegamos. No sabían pelear, no sabían nadar, pero tenían un Dios. Mi hermano, y eso también ocurre contigo y conmigo. Tal vez no podemos muchas cosas, no sabemos muchas cosas, pero tenemos un Dios, mi hermano. Tenemos un Dios que está con nosotros. Y Él hará. Él te traerá la persona adecuada. Él hará lo que haga falta para que tú cruces al otro lado en la situación que estés enfrentando. Aleluya. Y eso fue lo que pasó aquí. Ellos no querían ser guiados. Y a mí me da mucho dolor leer cuando Dios dice que el pueblo lo aborreció, que el pueblo lo detestó.
En otras versiones dice que el pueblo detestó a Dios, la sangre de Cristo. Así dice en otras versiones. Número 2. ¿Cuál fue el primero? Alguien está anotando. Aleluya. Número 2. El precio del rechazo. Mi hermano, cuando llegó el momento en que, cuando Dios dijo, bueno, no me quieren, no quieren que yo los guíe, vaya conmigo al versículo 12. El 12 y el 13, que en mi Biblia está en rojo. Lo que quiere decir que es importante lo que dice ahí. El 12 y el 13 dice, y les digo, aquí está lo que Zacarías le dice al pueblo. Ya que no quieren ser guiados por Dios, Zacarías renuncia. Dice, ok, renuncio. Y Zacarías les dice de manera irónica lo que dice en el 12. Si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Mi hermano, en primer lugar, ni la pastora ni yo tenemos salario aquí. Eso es bueno que la gente lo sepa. Nosotros no tenemos salario aquí. Lo que usted trae se gasta para la iglesia. Pero la Biblia dice que el profeta ordenado por Dios renuncia a seguir guiando, porque no desprecian a Dios, no quieren ser guiados por Dios. Y él de manera irónica les dice, bueno, denme el salario que ustedes creen que me merezco, pues. Y si no me quieren dar salario, no importa. Y aquí viene el versículo 13, lo que ocurrió. Versículo 13. Y me dijo Jehová. Perdón, el versículo 12 al final dice, y pesaron por mi salario 30 piezas, la sangre de Cristo, mi hermano. Cuando Zacarías le dice al pueblo, bueno, consideren ustedes como pastor, como alguien que los guió bajo la dirección de Dios, ¿qué salario ustedes consideran que me merezco? Ya que voy a renunciar porque no quieren ser guiados por Dios, díganme el salario que según ustedes yo me merezco. Y la Biblia dice que ellos pesaron el salario del pastor, de Zacarías, y decidieron que su salario era de 30 piezas de plata. ¿Por qué es importante? Y Dios lo señala la cantidad. 30 piezas de plata. Vaya conmigo a Éxodo. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 21. Para que entendamos si eran perversos o no. Éxodo 21, 32. Mira lo que representaba 10 piezas de plata en la época. Mira lo que representaba. Ya llegó a Éxodo 21, 32. Las leyes que Moisés dio al pueblo, guiado por Dios, por supuesto. Dice en el 32. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño ¿cuánto? 30 ciclos de plata, y el buey será apedreado. Es decir, Dios está diciendo que 30 piezas de plata era la compensación que recibía el pariente de un siervo que un buey mataba. Así era. Era lo que representaba un esclavo muerto. Un esclavo muerto atropellado por un buey. La familia o el familiar recibía en compensación esa misma cantidad que el pueblo decidió que valía
lo que Zacarías había hecho en la guianza y en la dirección que le había dado en el tiempo que estuvo enfrente de ellos. Ese era el precio. Lo que equivale a un esclavo muerto. Ese era el salario que el pueblo consideraba que Zacarías merecía. Y hay otro aspecto aquí, eso era un insulto. Eso era un insulto para Dios. Porque esas 30 piezas decía: tu amor, tu cuidado, lo que has hecho por nosotros, vale lo que vale un esclavo muerto acorneado por un buey. Ese era el precio. Ni siquiera dieron el valor, y de paso quiero dar las gracias por la honra que le dieron a mi esposa anoche en su cumpleaños. Aleluya. Pero estos perversos dijeron: te mereces 30 piezas de plata. Y mi hermano, ¿cuántos recuerdan lo que significa 30 piezas de plata? Siglos más adelante, recuerden el pasaje de Judas Iscariote, cuando él se presenta delante de los sacerdotes de la época. Y ¿sabe qué me encanta cuando estuve estudiando esto? Vaya conmigo a Mateo 26. Mateo 26. Mateo 26, versículo 15. Ya llegó a Mateo 26, 15. Ok, esto ocurre obviamente siglos después, cuando Judas Iscariote traiciona a su maestro. Es un pasaje conocido por todos, ¿sí o no? Pero preste atención a lo que, al ofrecimiento, a la situación que se dio ahí. Versículo 15. Y les dijo: ¿qué me queréis? Mi hermano, esto es importante. Judas le dice a los sacerdotes de la época, para vender a su maestro, para traicionarlo, él deja en manos de los sacerdotes lo que le quieren dar, igual como Zacarías hizo. Zacarías le dijo: bueno, denme ustedes el salario que me merezco. Y ellos dijeron: 30 piezas de plata. Cuando Judas vende a su maestro, muchos siglos después, el mismo fenómeno. Dice en el 15, Judas hablando, dice, o les pregunta a ellos: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y dice a continuación: y ellos le asignaron ¿cuánto? Ellos se lo asignaron. Igual que pasó con Zacarías aquí. Ellos dijeron: tu servicio guiándonos, el tiempo que lo hiciste, vale 30 pesetas de plata. Lo mismo. Lo que equivale a un esclavo muerto acorneado por un buey. Ese era el valor que al creador del universo le dieron los sacerdotes de la época a Jesús, cuando Judas lo decidió traicionarlos. Y mi hermano, es fácil leer que Judas traicionó a su maestro. Es fácil leerlo. Pero no pienses en Judas. Piensa en ti ahora. Yo te pregunto, ¿cuántas veces nosotros hemos vendido a Jesús también? A veces lo vendimos por un momento de placer pecaminoso. Lo hemos vendido por quedar bien con la gente con que estamos en el momento. ¿Cuánta gente desprecia a Jesús por caerle bien al entorno donde están en el momento? ¿Cuántas veces hemos vendido a Jesús también? Que a veces
preferimos quedar bien con los amigos que con quien estamos en el momento y hacemos cosas que sabes que no están bien para Dios, pero para quedar bien con los amigos con quien estás en el momento, vendes a Jesús. Mi hermano, es fácil leer de Judas. Es fácil leer que Judas vendió al maestro, pero ¿cuántas veces lo hicimos nosotros? En algún momento. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces lo hicimos por alguna comodidad económica? ¿Cuántos aceptan trabajos indignos? Que sabes que Dios jamás te recomendaría que aceptes un trabajo como ese. Pero como te van a pagar bien, no importa. Dios va a entender, no, Dios no va a entender eso. Dios no va a entender que tú aceptes ciertos trabajos. Dios no lo va a entender. Eso es venderlo también. Así que mi hermano, es fácil leer de Judas, de que Judas traicionó y que merecía morir como murió. Pero mi hermano, ¿cuántos no hemos también vendido al maestro? ¿Cuántos no han desobedecido a Dios para caerle bien a gente? Y eso debería hacernos, eso debería redarguirnos cuando estás en una reunión social con tus amigos, muchos o la mayoría de ellos inconversos, y te piden que hagas cosas que tú sabes que no agradan a Dios. Pero como tú no quieres que te rechacen, tú no quieres que te digan salva 4 ni mata 5, entonces tú caes en lo que hacen ellos. Bueno, no eres diferente a Judas cuando lo haces. Tal vez no te dieron 30 piezas de plata como a Judas. Pero muchos hemos caído ahí. Muchos hemos caído ahí, mi hermano, de desagradar a Dios con ciertas actitudes que hemos tomado. Piénsalo y verás. Piénsalo. Así que eso fue lo que pasó aquí. Trataron al Creador, a Jesucristo, al que nació, hizo maravillas, murió y resucitó por nosotros. También fue tratado indignamente. Y mi hermano, ni siquiera Judas pidió salario, ni siquiera Judas pidió lo que él pedía a cambio. Él le dijo, denme lo que ustedes consideren. Igual que pasó acá con Zacarías. Y como la Biblia no se contradice, en ambos casos la cantidad fue la misma. Una cantidad que deshonra a Dios. Pero viene en un punto número 3. Las consecuencias. Las consecuencias. Porque cuando eso pasa, dice la Biblia, vaya nuevamente a Zacarías. Vamos a leer los versículos 14. ¿Ya llegó a Zacarías 11:14? ¿Cómo empieza diciendo? Quebré. Hermano, luego de que Dios fue tratado indignamente, luego que el pastor que Dios le había dado al pueblo había sido tratado indignamente, después del insulto que le dieron a Zacarías dándole 30 piezas de plata, vino las consecuencias, versículo 14. Quebré luego el cayado, el otro cayado llamado ataduras, para romper. Recuerden que ataduras
Cuando el cayado está completo, ¿qué significa? Y voy a preguntar eso en Mercadito, algún domingo lo voy a preguntar. Significa la unión del pueblo de Dios. Significa la hermandad entre el pueblo que Dios se está dirigiendo. Eso significa la atadura o la unión. Pero cuando se rompe ese cayado, obviamente es todo lo contrario. Cuando se rompe el cayado, ya la atadura es otra cosa. La atadura es la desunión que hay en el pueblo de Dios. La falta de amor entre los hermanos. La división que hay entre ellos. Porque Dios dijo, no me quieren a mí, ahora vendrá la división entre ellos. Se van a matar. Y si leímos bien el versículo 10, el versículo 10 dijo, tomé luego mi cayado, gracia, y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos ellos. Y antes está hablando de que dejaré que el hermano haga lo que quiera con el otro. Hablando de la desunión que se da cuando ya Dios no está dirigiendo al pueblo. Mi hermano, cuando el pueblo camina sin Dios, sabemos lo que va a pasar ahí. Sabemos que la desunión, las peleas constantes, y uno se da cuenta que Dios no está ahí. Cuando siempre hay pelea entre los hermanos, cuando siempre hay división entre los hermanos. Mi hermano, la Biblia dice que es normal que haya divisiones en el pueblo. La Biblia dice cuando tu hermano peca contra ti. Lo que quiere decir que Dios entiende que habrá diferencias entre hermanos. Pero mi hermano, esas diferencias son la excepción. Pero cuando hay constantes divisiones, cuando hay constante conflicto entre hermanos, eso es señal de que Dios no está ahí. Es señal de que Dios no está ahí, mi hermano. Donde siempre hay un problema, siempre hay un conflicto, siempre hay que concertar con los hermanos, pero que alguna división hay. Eso quiere decir que tal vez Dios no está ahí. Y mi hermano, recuerda que Dios fue el que dijo que dentro de nosotros saldrá gente que dañará al pueblo. ¿Cuántos recuerdan cuando hablamos de eso aquí? Dice, saldrá. Pablo le decía a Timoteo, saldrá de ustedes. Saldrá. Lo que quiere decir que Dios está claro en que todo su pueblo no será 100% fiel y obediente. Habrá gente que se tendrá diferencias con otros. Eso forma parte de lo que está en la Biblia. Y la Biblia da un manual, da un protocolo de cómo atender esos casos. Hemos hablado de eso aquí ya. Pero cuando Dios le dice a Zacarías, rompe el cayado para que sepan lo que viene, y él rompe el cayado de atadura, quiere decir que Dios lo está dejando a su suerte. Está dejando que se maten entre ellos. Que la pelea sea algo de todos los días. Cuando la hermandad se rompe en el pueblo de Dios, ya no hay la coilonía, ya no hay la unión entre sus hijos. Entonces eso es principio de dolores. Eso es lo que Dios le está diciendo a Zacarías cuando le dice, rompe ese cayado de atadura. Y cuando rompió el otro cayado, ¿cuál es el otro cayado? El de gracia. Que en principio, ¿qué significaba? La protección de Dios. Significaba que Dios estaría con su pueblo en todo momento para socorrerlo. Porque lo amaba y era un pueblo que se dejaba guiar por él. Ojo. Pero cuando ya el pueblo no quiere ser guiado por Dios, como pasó en este pasaje, Zacarías rompe el vallado de gracia. Eso significa que Dios retira su protección de ellos. Y mi hermano, cosa terrible es que Dios nos quite su cobertura. Cosa terrible es que Dios retire la cobertura de un país. Retire la cobertura, mi hermano, de las escuelas.
recibe su cobertura de las familias. Mi hermano, ponga, yo no sé si usted ha prestado atención a eso. Las escuelas, universidades, en donde se ha prohibido la Biblia, observe lo que pasa ahí. No sé si usted ha prestado atención a eso. Por eso Donald Trump, dentro de las cosas que tengo que reconocerle, es que está devolviendo la Biblia a las escuelas. Está devolviendo la palabra de Dios a las universidades, que en su momento lo habían prohibido. Tengo que reconocerle eso. Porque, mi hermano, cuando Dios no está en la ecuación, nada bueno va a salir de ahí. Nada bueno va a salir de ahí. Y por eso, mi hermano, la importancia de cuidar que Dios no quite su gracia de nosotros. Que seamos un pueblo dócil a su guianza. Mi hermano, esa primera generación del pueblo de Israel, la que salió de Egipto, debió ser la generación modelo de todas las otras, ¿sí o no? Porque fue la generación que más milagros vio todos los días. Esa gente vio milagros que nosotros podemos leer, pero ellos lo vivieron todos los días. Todos los días. Ellos veían milagros. Pero ¿qué dice la Biblia sobre esa primera generación? ¿Cómo Dios la llamó? Dios dijo, fue Dios el que le puso ese mote, ¿ah? Y le decía a Moisés, hasta le decía a Moisés que ese pueblo era de él, no era de Dios, era tuyo. Tu pueblo es de dura cerviz, le decía Dios a Moisés. Un pueblo que vio cosas que ninguna otra generación vio, pero no querían ser guiados por Dios. La Biblia dice que cada vez que les faltaba algo, murmuraban, querían apedrear a Moisés. Y veían milagros todos los días. Dios los alimentaba a diario. No tenían ni que trabajar. No trabajaban. Eran haraganes. Y Dios los alimentaba porque los amaba. Dios les mandaba un maná. Y la Biblia dice que se cansaron del maná, la sangre de Cristo, mi hermano. Y no querían ser guiados por Dios. ¿Y qué dice la Biblia de esa generación que más milagros vio? Todos murieron en el desierto. Todos. Dios dijo, hasta que no muera el último de ustedes. Partida de incrédulos. Ustedes no entrarán. Sus hijos entrarán. Y Dios se esperó hasta que cayera el último. Mi hermano, yo me imagino a Dios preguntándole al ángel cuántos quedan. Yo me imagino a Dios preguntándole al ángel, ¿cuántos quedan de esos? Y el ángel decía, bueno, todavía quedan 2.500. Bueno, que sigan caminando. Y le preguntaba, ¿cuántos quedan? 40, ok, ya faltan menos. ¿Cuántos quedan? 2, listo. ¿Ya cayó el último? Sí, ahora sí. Entren a la tierra que les prometí a aquellos que no quisieron reconocerlo, no quisieron ser guiados por mí. Vieron toda clase de milagros y aún así eran incrédulos. Y mi hermano, en este capítulo, la Biblia dice que cuando Zacarías quiebra el otro cayado, el de las ataduras, y vino la desunión del pueblo, vino lo que él les dijo que iba a pasar. Y mi hermano, esto también es para ti y para mí. Dios dijo, no me quieren a mí. No, recuerden que Zacarías representa a Dios. Zacarías es el pastor que Dios se encomendó para guiar a su pueblo en el momento. Pero como no querían la dirección de Dios, Zacarías les dijo de parte de Dios, no me quieren a mí.
ahora les pondré a un pastor insensato. ¿Recuerdan que el pasaje habla de un pastor insensato? De un pastor inútil. Y mi hermano, la Biblia menciona, y lo anoté, la Biblia dice que ese falso pastor tenía cualidades importantes. No visita las ovejas perdidas. No busca a la pequeña. Es decir, es un pastor que no se interesa por sus hijos. No busca cuando dice que no busca a la pequeña, quiere decir que solamente el pastor le interesa a aquellos que diezman más. A esos voy a buscar. Mi hermano, un pastor no puede tener diferencia. Todos son iguales delante de Dios. El que diezma y el que no también. El pastor tiene la esperanza de que el que no diezma, algún día la revelación le llegue y comience a hacerlo. Pero el hecho que no lo haga, no lo hace diferente al que sí lo hace. Debemos amarlos igual. Pero Dios está diciendo que ese pastor inútil que les va a mandar luego que Zacarías renuncia, les dará lo que ellos querían. Y ese pastor dice, no curará, no sanará la perniquebrada. Y también dice que se comerá el animal gordo. Es decir, solamente les va a interesar a aquellos que diezman bien. Y va a darle datos preferenciales. Porque les interesa no la alma, les interesa el bolsillo de la gente. Y hermano, ¿tú crees que eso ha cambiado hoy? ¿Tú crees que eso ha cambiado? Hermano, hay pastores que solamente tienen su club y ya saben quiénes son los que diezman bien. Esos los cuidan, los visitan, le dan palmaditas en la espalda. Y al que no diezma lo quiere echar de la iglesia. Me eres una carga aquí. No, mi hermano. Y Dios está diciendo que ese tipo de pastores. Y recuerden que iniciamos leyendo que Él destruyó a 3 ¿en qué tiempo? En un mes. Pastores que solamente están buscando el bien común. Que solo están buscando lucrar. Que Dios abomina. Por eso, mi hermano, cuando un pastor es selectivo con su pueblo, eso es peligroso. Es peligroso. Cuando el pastor hace diferencias entre la gente que viene. Mi hermano, aquí hay gente que no diezma y los amo igual al que diezma. Los amo igual. Les doy un trato preferencial igual. Y el que me conoce lo sabe. Soy duro con algunos que diezman. Pero Dios nos enseña que el pastor inútil es un pastor que tiene preferencias. Y Dios no quiere eso. Dios quiere un pastor que guíe con amor a su pueblo. Y que todos, aporten o no aporten, sean guiados con amor hacia Él. Que todos tengan el mismo acceso de vida eterna. Ese es el trabajo que Dios espera y que Zacarías estaba haciendo. Zacarías los estaba guiando. Pero ¿qué pasa con los pastores? Los pastores que hacen su trabajo correcta y honradamente. Mi hermano, a veces la palabra no va a ser siempre de tu agrado. Y esa es una de las cosas que los que vienen a iglesia no entienden. Hay gente que creen que venir a la iglesia es que te hablen bonito todo el tiempo. No, mi hermano, la palabra, dice la Biblia que la palabra es útil para enseñar, para redarguir, corregir.
Y mi hermano, si tú no entiendes eso, entonces tú no has leído Biblia. Pero eso no quiere decir que no te ame. Eso no quiere decir que tú tengas un grado menor o un grado mayor que el hermano, el que está al lado tuyo. A todos los amamos. A todos. Y como el pueblo que estaba llevando Zacarías, seguramente no les gustaba la confrontación, porque cuando estás haciendo mal y Zacarías los redarguía, les daba palabra, no les gustaba. Y por eso dice la Biblia que el pueblo aborreció a Dios. Aborreció a Dios. Y por eso Dios hizo lo que hizo con ellos. Y saben que cuando llega estos pastores inútiles, estos pastores selectivos, tiene que ver con el anticristo. Tiene que ver con ese ser que ya está haciendo estragos, bifurcando la palabra, transformándola, dañándola y haciendo ver a la gente que están hablando la palabra correctamente, pero la están tergiversando, y el que no conoce Biblia cae. Por eso es importante, amado, que usted conozca este libro, para que no se deje enredar. Porque el hombre de pecado está por ahí torciendo la palabra, y el que no conoce caerá en ella. Mi hermano, ¿cuántos recuerdan cuando Jesús fue tentado? El diablo vino a él hablándole de la palabra, torcida, pero la palabra. Pero como Jesús es el dueño de la palabra, él decía, escrito está. Y mi hermano, cuando no conocemos la Biblia, cualquiera nos puede enredar allá afuera. Cualquiera te puede enredar. Y te hablan con Biblia y todo. Pero si tú no conoces los detallitos, la letrita en negrita que está chiquitita, que mucha gente no lee en los contratos, y después quedan enredados y no saben qué fue lo que pasó. Mi hermano, hay que leer las palabras que están chiquititas, que no se ven mucho, que tienes que usar una lupa para poder leerlas. Cuidado, porque ahí está la trampa, para el que no lee. Bueno, así hace mucha gente allá afuera. Te hablan disque de la palabra, pero la están tergiversando. Y el poco conocimiento te puede sacar de los caminos de Dios. Por eso Dios dijo que el pueblo pereció por falta de... Dale un fuerte aplauso al que vive y reina. Aleluya. Mi hermano, el pueblo de hoy rechaza a Dios porque dice que las iglesias son muy exigentes. Dicen que en las iglesias evangélicas hay muchas prohibiciones. Y mi hermano, eso no es cierto. Nosotros somos verdaderamente libres porque conocemos la palabra. Eso nos hace verdaderamente libres. Y termino diciendo, vaya conmigo a los versículos 15 en adelante de Zacarías 11. Y con esto termino. Presta atención a lo que dice aquí el versículo 15 al 17. Y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato, porque he aquí yo he levantado en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda, ya hablé de eso, y romperá sus pezuñas. Pero dice el 17,
Ay del pastor inútil que abandona el ganado. Hiera la espada a su brazo y su ojo derecho, y todo se secará. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Que Dios nos libre de eso. Que Dios nos libre, mi hermano, de dirigir al pueblo de manera insensata. Y sabe que ser insensato también es hablarte todo el tiempo cosas bonitas. Eso es insensato. Sí, Dios habla de mucha bendición en su palabra y quiere que esas bendiciones alcancen a su pueblo. Pero mi hermano, si tú has leído Biblia, no todo es bonito. Dios tiene palabras duras ahí. Porque Dios quiere que nosotros lleguemos al destino eterno. Y para llegar al destino eterno debemos ser corregidos. Debemos hacer las cosas que Él quiere que hagamos, no las que nosotros nos dé la gana de hacer. ¿Y cuántos recuerdan lo que pasó después? La Biblia dice, Dios le dice a Zacarías, echa las 30 monedas de plata, ¿a dónde? ¿Cuántos están prestando atención a lo que leímos aquí? ¿Dónde Dios le dijo a Zacarías, echa esas 30 monedas, échalas allá? ¿A dónde dijo? En el patio de la iglesia, en la iglesia. Y si usted recuerda, fue lo mismo que hizo Judas. Vaya conmigo a Mateo 27. Mateo 27. Versículos 3 al 7. Mateo 27, del 3 al 7. ¿Lo tiene? Mateo 27, del 3 al 7. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Versículo 5. Y arrojando las piezas de plata, ¿a dónde? Igual que Zacarías hizo por mandato de Dios. Salió y se fue y se ahorcó. Pero mira lo que sigue a continuación, versículo 6. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, 2 puntos, no es lícito echarlas en el tesoro de la ofrenda. Recuerda que Dios le dijo a Zacarías, echa las 30 piezas de plata en el tesoro del templo. Los que leyeron con atención lo deben recordar. Pero ellos, los sacerdotes de la época, en cuanto a Judas, dijeron que no es lícito. No es lícito echar en el tesoro de las ofrendas porque es a precio de sangre. Y después de consultar, ¿qué hicieron con las pesetas que les dio Judas? Compraron con ellas el campo del alfarero. Pregunta de mercadito. Con las 30 piezas de plata compraron el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Mi hermano, esas 30 pesetas de plata no servían para nada bueno. Fue utilizado para ese tipo de obras, para comprar la tierra del alfarero, para hacer, donde se usaba como sepultura de los extranjeros. Termino diciéndote que tenemos, usted y yo, tenemos 2 opciones. Una, tenemos la opción del pastor insensato.
de aquel pastor que te alegrará el oído, te dirá que vas a tener 20 carros, 7 casas, un montón de plata, no te va a corregir nunca. O tendrás el pastor, o tendrás el buen pastor, Jesucristo, el que te guiará por amor, te llamará la atención con las palabras correctas, valorará lo que hagas con tu vida, tratará de guiarte de la manera correcta para que puedas llegar al cielo. El inútil solamente querrá beneficiarse de ti. El buen pastor quiere que tú llegues al cielo. Y para eso habrá momentos en que la palabra no será de tu agrado, porque tocará partes sensibles de tu vida actual y te sentirás aludido en ciertas prédicas. Pero qué bueno que eso pasa, porque quiere decir que Dios quiere que tú hagas el ajuste que Él espera que hagas, porque te ama y quiere también que tú llegues al cielo. Mi hermano, recuerden que Dios le dijo a Zacarías: el que se pierda, que se pierda. No quieren que yo los guíe, están a su suerte. Dios fue duro cuando leímos ahí el pasaje. El que no quiere que yo le guíe, que haga con su vida lo que quiera. Llegará el tiempo en que ajustaré cuentas con él o con ella. Pero cuando decidimos obedecer a Dios, que es lo que todo buen pastor quiere que la gente que Dios ponga frente a ellos haga a través de la palabra, y que podamos regocijarnos y celebrar cuando, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados, a pesar de las cosas que en algún momento no hicimos bien, nos perseveramos en el camino, nos encontremos en el cielo diciendo: valió la pena. Diciendo: valió la pena el tiempo que me sentaba en esa silla. Sí, a veces cuando el pastor hablaba me daba duro, pero perseveré y hoy estoy ahí, cerca de Jesús, cerca de esos grandes hombres de la cual ahora podemos leer, pero llegará el tiempo en que estaremos cerca de ellos. Aleluya, en señal de que al final agradamos a Dios. Y eso es lo que el buen pastor debe procurar. Aprovechar el privilegio que Dios le da con el pueblo que pone delante de él para guiarlo. Mi hermano, el trabajo nuestro es guiarlos y guiarnos al cielo. Ese es el trabajo nuestro. El trabajo es que las personas que Dios traiga a esta iglesia sean debidamente instruidas en la palabra de Dios, para que poco a poco haga los ajustes que tengan que hacer en su vida, y que sin ser perfectos podamos alcanzar vida eterna, que es el destino final. Mi hermano, ¿cuántos quieren llegar al cielo? La pregunta parece tonta, pero mi hermano, es lo que el buen pastor quiere. Ponte de pie. La importancia que nosotros valoremos al buen pastor. Que nosotros digamos: vale la pena ir ahí. Vale la pena la palabra que nos están dando. El pastor no tiene favoritos. El pastor no atiende a unos bien y a otros mal. El pastor nos ama a todos. La pastora los ama a todos. Esperamos que la palabra, tal como Dios nos la da, llegue a tu corazón, y que tú agrades a Dios y cumplas con Él en todo. Ese es el encargo que nosotros tenemos: guiar al pueblo a través de esta palabra para que lleguen al cielo. Y mi hermano, eso sabemos que no es algo que vamos a lograr de un día para otro. Sabemos que es una tarea
que tenemos que tener la paciencia, pero también la perseverancia, para que todos los que están aquí, los que no pudieran venir hoy, sepan que tenemos el mismo valor. Mi hermano, ustedes tienen el mismo valor para mí. Los amo a todos por igual. A pesar de que hay algunos que todavía no han entrado en ciertas cosas, eso no es argumento para que dejemos de amarlos. No lo es. Porque Jesús amó a todos. Les pidió cambio a algunos, pero los amó a todos. Y es el mismo sentir que tenemos este servidor y la pastora. Que los amamos, los valoramos y esperamos ser también valorados por ustedes. No como Zacarías cuando dijo, bueno, pónganme ensalada de ustedes, pues. 30 pesetas. Bueno, al menos la pastora anoche se dio cuenta del valor que ustedes tienen para ella. Y eso también me conforta a mí como su esposo. Así que denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Hácelo fuerte que es para el Rey, hácelo fuerte, aleluya.